Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Nos quedaría pendiente actualizaciones en el tratamiento de Helicobacter pylori, pero bueno, eso lo vamos a complementar el día miércoles. El día de hoy vamos a hablar de divertículos, besoares y traumatismos. Todo esto va enfocado al tema que venimos abordando de nuestro segundo año, que es estómago y duodeno. Bueno. Listo. Los objetivos de la clase van a ser, repasaremos las siguientes patologías: los divertículos gástricos y duodenales, besoares, traumatismo gástrico e intestinal. Identificaremos las manifestaciones clínicas para poder realizar un adecuado diagnóstico. Revisaremos los escenarios clínicos que ameritan resolución quirúrgica y realizaremos una revisión sistemática del diagnóstico y tratamiento del trauma gástrico y duodenal. Bueno, primero una definición de más bien una clasificación de los divertículos gástricos, definiciones que van a ser saculaciones. Ajá. Respecto a los gástricos, la característica es que son solitarios, podrían ser congénitos o adquiridos. Aquí la diferencia entre los congénitos y adquiridos es el que los congénitos son saculaciones verdaderas, que anteriormente habíamos repasado que verdaderas es que poseen una capa completa la muscular propia, y los que van a ser adquiridos posiblemente se formen por expulsión y van a contar solo con una capa muscular externa mínima. La mayoría de estos divertículos en el estómago van a ocurrir o se van a generar en la cara posterior del cardio, en el fondo gástrico, y por lo general la mayoría van a ser asintomáticos. Estos divertículos pueden sufrir inflamación y dolor que puede ser secundario a una hemorragia. Schwartz menciona que es muy poco común la perforación, sin embargo, pues sí la documenta, y los divertículos que son asintomáticos en general no requieren tratamiento. Si los divertículos son sintomáticos, se tienen que extirpar, y menciona que un abordaje laparoscópico no tiene ninguna complicación. Aquí les traje una imagen endoscópica. Es importante porque en la mayoría de los casos se diagnostican justamente por esto, de forma incidental y por endoscopía. En general, la enfermedad diverticular, abordando el intestino delgado, ¿no? Porque conocemos la enfermedad diverticular de colon, ¿no? Que es la más común que vemos, pero bueno, en el intestino delgado también es común. Ya les mencioné que existen los verdaderos o falsos. Los falsos generalmente van a ser los adquiridos. Y aquí verdaderos o falsos, pues se refiere más a las capas, que fue lo que inicialmente les mencioné. Ocurren en cualquier zona, y pues los duodenales son los divertículos adquiridos más comunes del intestino delgado, y el divertículo de Meckel va a ser el congénito más frecuente de esta región. En esta clase no voy a abordar el divertículo de Meckel porque nos enfocamos principalmente en los divertículos duodenales y gástricos. Eso lo veremos posteriormente en intestino delgado cuando lo abordemos. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Divertículos yeyunoileales. Esta imagen fue un diagnóstico incidental identificado durante una colecistectomía laparoscópica. Y aquí, por ejemplo, en este caso dice que los divertículos por lo general se localizan en la cara mesentérica del yeyuno. No está indicada la resección, ya que eran asintomáticos. En la mayoría de los casos, como les dije, van a ver que si son asintomáticos, pues no ameritan resección. Bueno, como les comenté, el duodeno va a ser el segundo lugar más frecuente de la formación de los divertículos después del colon, y la incidencia varía según la edad y el método diagnóstico. En los estudios varitados de tramo alto, o de intestino, de la parte alta de la vía digestiva, es del 1 al 5%. En estudios endoscópicos en la CEPRE, del 9 al 23%. En las necropsias, del 15 al 20%. Y es importante, es más frecuente en mujeres y va a ser muy raro que se presente en personas menores de 40 años. Aquí les tengo un estudio, una radiografía con contraste, en donde la flechita muestra el divertículo, ¿no? Que se extiende internamente y se va a ir hacia la cabeza del páncreas. Esta parte aquí está la flechita, ¿ok?
Y por el otro lado, pues como les comenté, ¿no? Por el estudio endoscópico, pues va a ser una de las formas más comunes por las cuales se realiza este diagnóstico. Hay una clasificación, esta clasificación es de Salton, y bueno, aquí como ya, ¿no? Anterior igual, congénitos o adquiridos, verdaderos o falsos, y aquí se agrega una más, los intraluminales o extraluminales. Los extraluminales son más comunes que los intraluminales, son adquiridos y consisten en invaginaciones mucosas o submucosas herniadas a través de un defecto de la pared muscular. Entonces, aquí ya podemos saber que son extraluminales, son adquiridos y son falsos, ¿va? Y los intraluminales, o en manga de viento, que así también se conocen, son congénitos y se producen en una estructura saccular aislada que se va a conectar a toda la circunferencia o parte de la pared del duodeno, formando una malla duodenal. Entonces ya tenemos intraluminal, verdaderos y congénitos. Sería como se clasificarían en general. Los divertículos adquiridos, pues ya les dije, son falsos y la mayoría de estos divertículos ya enfocados en los duodenales se van a ubicar cerca de la ampolla. Estos divertículos se conocen como divertículos periampollares, están los yuxtapapilares o los peribaterianos. Alrededor del 75% de los divertículos yuxtapapilares se va a originar en la pared media del duodeno. Y los localizados en yeyuno se caracterizan por ser grandes y que están acompañados de más divertículos. En el ilion son pequeños y solitarios. Aquí están los porcentajes, más o menos, ¿no? El 80% va a estar en yeyuno, el 15% en ilion, y el 5% se va a encontrar en ambos. La fisiopatología, hablamos que son anormalidades adquiridas del músculo liso o motilidad alterada, van a generar herniación de la mucosa y submucosa a través de áreas débiles de la pared muscular. Está relacionado con crecimiento bacteriano, con carencia de vitamina B12, anemia megaloblástica, absorción deficiente y esteatorrea. En los divertículos duodenales se distinguen con desechos intraluminales y es importante este punto porque pueden comprimir el coledoconducto pancreático causando ictericia o pancreatitis. Ahorita hablando de esta situación que hice, carencia de vitamina B12, anemia megaloblástica, absorción deficiente, y esteatorrea, puede ser justamente por un síndrome que se llama de Lassa ciega. Entonces va a haber éstasis del contenido, ¿no?, intestinal en estos divertículos, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, esto puede generar pues una absorción deficiente, esteatorrea y como consecuencia una anemia megaloblástica. Las manifestaciones clínicas, pues, como mencionamos, en la mayoría, pues, asintomáticos, ¿no? El diagnóstico incidental por una serie alta del tubo digestivo, pues, va a ser frecuente. En la endoscopía va a identificar alrededor del 75% y, pues, aquí mencionaba el Saison, ¿no? El uso de una endoscopio de visión aumenta las tasas de éxito. En las radiografías abdominales simples podemos observar una burbuja de gas atípica y en la tomografía computarizada, pues podemos observar los divertículos grandes, presencia de estructuras tipo masa que se interponen entre el duodeno y la cabeza del páncreas. Y pues aquí puede tener, se puede resaltar con el medio de contraste, puede tener gas, puede tener líquido, ¿no? Entonces podemos ver algunas características para nosotros identificarlos en un estudio tomográfico. Aquí también menciona que algo que tienen en común son las molestias epigástricas inespecíficas, ¿no? Realmente el paciente pues puede llegar con una epigastralgia o algún síntomas que nos hicieran pensar que es una enfermedad ácido péptica y pues tener en cuenta o conocer este diagnóstico pues es importante para poder sospecharlo. Igual, ¿no? El diagnóstico, entonces, asintomáticos. Las complicaciones que se presentan van a ser del 6 al 10% y son justamente esto, ¿no? Una obstrucción intestinal, una diverticulitis, hemorragia, perforación y absorción deficiente. El dolor intermitente del abdomen es frecuente, la flatulencia, diarrea y estreñimiento se van a presentar en 10 a 30% de los pacientes con divertículos yeyunoiliales. Y bueno, por la CEPRE, con la angiopancreatografía por resonancia magnética, es importante porque podemos ver la relación con los conductos biliares y pancreáticos, así como los cambios asociados. Como les mencioné hace rato, ¿no? O sea, si están cerca de la ampolla, de la papila, todo esto es importante porque nos pueden dar una clínica diferente, como en el caso de la ictericia, pancreatitis, ¿no? La compresión de la vía biliar.
En el caso de la hemorragia, pues es importante realizar un estudio, una angiografía y una gamografía con eritrocitos marcados. Y bueno, también, ¿no? Menos del 5% requerirá una cirugía por complicaciones. Las complicaciones o las que más tenemos que, por decir, mortales, ¿no? Son la obstrucción de los conductos biliares o pancreáticos, una colangitis o pancreatitis, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si no sospechamos de este diagnóstico, pues podemos buscar miles de causas y no vamos a llegar al origen de esta clínica, ¿no? Otras complicaciones, ya se los dije, la hemorragia, perforación o síndrome de asa ciega. Y bueno, pues también, ¿no? Las lesiones iatrogénicas por endoscopía, justamente. Únicamente los divertículos asociados con la ampolla de Batter van a ser los que van a generar esta clínica de colangitis y pancreatitis, o en los que tenemos que sospecharla. Aquí hay un divertículo voluminoso que está en la segunda porción del duodeno. Esta es una imagen que les igual la saqué de Schwartz. Respecto al tratamiento, si se hallan en forma incidental, pues no se van a abordar, pues son sintomáticos, asintomáticos, perdón, pues no se les va a hacer nada, ¿no? En ya los casos en donde son sintomáticos, pues hay que hacer una erradicación mediante endoscopía o cirugía. Es importante realizar una clasificación adecuada, como queramos, saber si son congénitos, adquiridos, falsos, verdaderos, Y aquí importante, todos los intraluminales deben tratarse. La extirpación del divertículo intraluminal por la parotomía y duodenotomía o resección endoscópica, pues va a estar indicado. Respecto a los intraluminales, grandes, más de 3 centímetros, o sea, no hay una regla, o no leí que algo indique que más de 3 centímetros ya no se puedan quitar por endoscopía, pero evidentemente, pues si están perforados, hay hemorragia o hay alguna complicación, pues no se va a indicar ese tratamiento, ¿verdad? Y los extraluminales se deben resecar si la enfermedad es sintomática o si se precisa una cirugía de tipo urgente. Y bueno, pues la diverticulectomía va a ser a través de una maniobra amplia de Goher para exponer el duodeno y se extirpa y se va a cerrar el duodeno de forma transversal o longitudinal. No se ve en mi imagen, pero bueno, es una parte para exponer, levantar la C del duodeno y poder, bueno, de hecho aquí dice que se tienen que revisar todas las porciones, ¿no? Para saber igual la localización del divertículo. En el caso de que el divertículo se encuentre embutido en la profundidad de la cabeza del páncreas, se va a realizar una duodenotomía y se va a imaginar el divertículo dentro de la luz, después se extirpa y se cierra la pared. Y otro método descrito aquí en este libro es que la esfinteroplastia ampliada a través de la pared común entre lo que es la ampolla y el divertículo, pues también está indicado. Y la diverticulectomía, que es de laparoscópica, pues es segura y eficaz en pacientes sintomáticos sin complicaciones. Igual hace hincapié en eso, ¿no? O sea, que no deben de tener ninguna complicación, obviamente no deben de estar inestables, no deben estar perforados, no debemos escuchar nada de eso. ¿Va? Este es justamente un tratamiento un abordaje de un divertículo que protruye en la cabeza del páncreas, Entonces aquí están más o menos los pasos, cómo se realiza, ¿no? Tratamiento de los divertículos duodenales poco comunes surgen en la región periampular. Ahí podemos ver la ámpula, cómo se está resecando y al final cómo se realiza el cierre, que es lo que mencionaba de invaginarlo. En el caso de que tengamos un divertículo perforado, pues se pueden hacer intervenciones parecidas a los pacientes con defectos traumáticos masivos de la pared duodenal. Se va a extirpar el divertículo perforado y cerca del duodeno y se va a poner un parche, o sea, si se pone un parche de serosa del asa yeyunal. Y si hay inflamación intensa, pues es importante porque hay que derivar el flujo intestinal lejos de la zona de perforación con una gastroyeyunostomía o una duodeno-yeyunostomía, ¿no? Vamos a tener que excluir esta parte de la inflamación justamente para evitar que todo el contenido pues toque las líneas de sutura y pues nos pueda afectar lo que está más, ¿no? Lo que ya está inflamado. Bueno, respecto a los puntos importantes, igual, esto es de Schwartz, la edad media de diagnóstico va a ser 56 a 76 años. En los estudios de tomografía pueden llegar a confundirse con pseudoquistes pancreáticos, con acumulaciones de líquido y con neoplasias. Este va a ser el estudio más sensible en divertículos yeyunoileales. Ya mencionamos que de lo demás, pues eso lo vamos a ver, ¿no? En otra clase posterior,
pero bueno, para nosotros los estudios endoscópicos, ¿no? O sea, para el gástrico, en general, duodenal, los endoscópicos. Y el tratamiento, y en los estudios variados, perdón. Y el tratamiento, pues si son asintomáticos, nada. Hay que ver que no evitar el sobrecrecimiento bacteriano. En la hemorragia y diverticulitis, pues hay que hacer una diverticulectomía. En las ileoileales, una resección intestinal segmentaria, ¿no? Quedamos que estos generalmente vienen muchos y están agrupados, ¿vale? Bueno, ¿tienen alguna duda de esa clase? Voy a seguir con Besuárez, ya si quieren me van escribiendo cualquier comentario, ¿vale? Los besuares son acumulaciones de material no digerible dentro del estómago. En general, tricobesuar está formado por cabellos y se presentan con mayor frecuencia, perdón, mujeres jóvenes que tragan sus cabellos. Y los fitobesuares contienen materia vegetal y en Estados Unidos que siempre se observan en la gastroparesia o la obstrucción pilórica y se van a relacionar con la ingestión del níspero. Bueno, aquí les traje unas imágenes de cómo se ve por una endoscopía, ¿no? En una tomografía, una radiografía y en general, ¿no? Ya cuando sale el contenido. Respecto a la sintomatología, pues va a ser asociada a obstrucción, pero pues en algún momento pueden llegar a causar ulceración y sangrado. Ajá. Los fitobesuares son poco comunes, son comunes en pacientes que se someten a cirugía de estómago y van a presentar deterioro en el vaciamiento gástrico. Se queda ahí contenido. Ajá. Entonces, eso como un antecedente es importante porque si lo mencionan. Y bueno, respecto a lo que ellos refieren, una saciedad precoz, náusea, dolor, tienen vómitos y pueden tener pérdida de peso. Aquí el trico, ¿no? Esto es importante sospecharlo cuando, pues en mujeres, ajá, que obviamente tienen el hábito de comerse el cabello, pueden llegar a tener dolor por úlcera gástrica, sensación de plenitud por obstrucción de la salida gástrica, ocasionalmente pueden generar perforación gástrica y obstrucción del intestino delgado, y bueno, ahorita les voy a enseñar una imagen que se ve horrible, pero tienden a formar un cilindro en el estómago, quizás en localizaciones distales, y que a veces puede llegar incluso al colon transverso. ¿Ah? Entonces, pues obviamente los grandes van a meditar tratamiento quirúrgico. ¿Ah? Aquí es importante, lo menciona respecto al tratamiento, pues va a ser necesario verificar el intestino delgado para ver si no hay otros adicionales. Este es se ve horrible, ¿no? El cilindro, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede llegar a encontrar en una paciente una paciente femenino que come su cabello, ¿no? Entonces, bueno. Respecto al diagnóstico, pues va a ser una serie esófago-gastroduodenal y se va a confirmar por endoscopía. Y pues en algunos casos pues ya tiene que ser muy grande, ¿no? Pero pues una masa grande puede ser realmente palpable. Respecto al tratamiento, pues hay dos vertientes, ¿no? Una que es la que incluye el tratamiento enzimático, papaína, celulasa o acetilcisteína, y después de dar estas enzimas se hace una desintegración endoscópica y una extracción, así como extracción quirúrgica. Ay, no, perdón. Bueno, lo que encontré de este tratamiento enzimático es esta dosis, ¿no? Que la menciona igual, ¿sabes? ¿No? 15 mililitros de 150 a 300 de agua, o sea, van a hacer tomas varias veces al día, se va a hacer un desbridamiento enzimático y se va a hacer un lavado gástrico con una sonda de Ewald, que es como una sonda nasogástrica, justamente, y posteriormente se hace una fragmentación endoscópica. Si estos tratamientos fracasan, o sea, si no se puede hacer por estas vías, pues entonces ya se va a proceder a una extirpación quirúrgica y bueno, regresamos al punto donde vimos la imagen, ¿no? Del cilindro que se formó. Y bueno, pues eso sería parte de lo que encontré de la literatura de eso, ¿ok? Igual, si quieren, me pueden ir escribiendo. Trauma gástrico y duodenal. Vamos a abordarlo. Este es un abordaje ya dirigido a estómago y duodeno. Sabemos que, como anteriormente lo vimos, creo que con Alan, ¿no? Ya el choque que fue dirigido a un trauma abdominal, pues el manejo inicial siempre es ATLS, ¿no? Lo que nosotros conocemos. Pero en general, pues aquí me basé en una literatura de Mattox, y es lo que vamos a ver en esta clase, ¿vale? Que ya va dirigido. Bueno, los traumatismos cerrados de estómago e intestino delgado van a ser raros,
Pueden haber contusiones, hematomas, intramurales, laceraciones, perforaciones y abulsiones mesentéricas. El 0.1% de las, representa el 0.1% de las lesiones por traumas, y las perforaciones gástricas solo el 2%. Ajá, es 2.6, pero se cortó. La mayoría va a estar relacionada con vehículos o choques de alta velocidad. Y bueno, una característica que tiene el estómago, a diferencia de lo demás, o que lo hace de los demás órganos, bueno, de otros órganos en general, es que tiene paredes gruesas y resiste, o es resistente a los traumatismos cerrados. Ajá. Acá un punto importante es que el trauma en el lado izquierdo del cuerpo posterior a la ingesta de alimentos o el uso inapropiado de cinturón de seguridad puede contribuir a una ruptura gástrica. El traumatismo cerrado pues va a incluir perforaciones de espesor completo y laceraciones que pueden afectar la pared gástrica anterior. ¿No? Y pues en general los signos, bueno, van a ser signos peritoneales de sangre que puede salir por la zona nasogástrica, y estos datos van a ser lo que nos va a dar el parteaguas para considerar nosotros una intervención quirúrgica temprana. Mecanismo de lesión gástrica. Pues aquí, ¿no? O sea, como que lo quise igual resumir un poco. Usualmente, pues en accidentes de tránsito o atropellamiento. Quedamos que pues posee una pared gruesa. Sin embargo, pues cuando nosotros ingerimos alimentos, como se distiende, perdón, es más propenso a sufrir lesiones. Ajá. Es importante, igual que la mayor parte de las perforaciones ocurren en la cara anterior, y los datos que nos van a sugerir así de ya, hay que ir a quirófano, quedamos datos de irritación peritoneal más un gasto hemático en la sonda nasogástrica. Aquí es importante porque como lo vimos, yo les di, ¿no? Yo platicamos de la anatomía de estómago y duodeno, pues los órganos adyacentes son casi todos, ¿no? Entonces, las lesiones asociadas aumentan la mortalidad. Eso es lo que va a darle más, a aumentar, perdón, la mortalidad en este traumatismo, generalmente, ¿no? Hígado, vaso, páncreas, ¿no? Y bueno, ya después se puede ir hacia todo, ¿no? Las repercusiones hemodinámicas que puede haber en todos los demás órganos. Como les dije, entonces, la principal razón de su alta mortalidad, pues los órganos asociados, ¿no? Y las perforaciones secundarias de trauma cerrado abdominal van a ser infrecuentes. El factor más importante, ya lo mencionamos también, accidentes de vehículo, también pueden ser caídas y pues accidentes en bicicleta. El mecanismo de la lesión intestinal, ¿no? Hay 3 mecanismos que menciona este libro. Ajá, entonces, aplastamiento, o sea, se va a aplastar el intestino contra la columna vertebral, ¿no? Puede haber un desgarro del intestino desde su mesenterio de un punto fijo por una desaceleración repentina, o sea, puede ser igual un choque, ¿no? O un estallamiento de una pseudoasa cerrada del intestino porque incremente la presión intraluminal. Entonces, estas lesiones, pues aquí, ¿no? Lo tenemos asociadas al cinturón de seguridad, o sea, al uso del cinturón de seguridad, perdón, ¿no? Entonces, hay un signo que ahorita les voy a enseñar una imagen que es característico, por ejemplo, en los accidentes de coche, que se llama el signo de cinturón de seguridad, ¿no? Y 64 versus el 21%, o sea, se va a presentar si lo tiene, así no lo tiene. Pueden estar asociadas a fracturas vertebrales, según algunos estudios, y también puede presentarse, o puede ser el caso, de que sean pacientes que regresan después de algunos días de oclusión, se toma un APTAC y se va a ver el engrosamiento del asa intestinal. Ajá. Entonces, esto, pues, asociado a una lesión vascular mesentérica. El síndrome de cinturón de seguridad, ahorita les enseño la fotito, pero bueno, va a estar asociado a lesiones intestinales, ya quedamos, fracturas lumbares, y va a haber una equimosis característica en la pared abdominal o torácica, que generalmente va a seguir el trayecto en donde se coloca el cinturón de seguridad. Ajá. Las lesiones en 6% con cinturón de seguridad frente al 2.2% sin uso de cinturón, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí, o sea, el cinturón sí condiciona como el trayecto de los órganos, que sea esa la localización anatómica que se afecte. Ajá. Y bueno, pues las penetrantes van a ser muy evidentes, esas nada, necesitamos nosotros explorarlas. Por la ubicación anatómica que tiene y el espacio que ocupa, pues en general el estómago o el duodeno, pues van a permitir la entrada de cuchillos, armas de fuego y otros instrumentos que sean penetrantes. Ajá. Entonces, de aquellos con penetración peritoneal, o sea, los que penetren,
Solo el 30% de pacientes con herida de cuchillo tiene lesiones significativas. También es importante, ¿no? Porque a veces pueden llegar como muy aparatosa la herida, pero bueno, aquí nos menciona igual, 30%, ¿no? Y van a requerir cirugía, mientras el 80% de los pacientes que sufren lesión por arma de fuego van a requerir reparación quirúrgica. Entonces sí cambia ahí un poquito, ¿no? O sea, del 30 al 80, pues una herida por cuchillo a una herida por arma de fuego. Respecto a la anatomía más fisiología, es importante porque el estómago normal va a estar relativamente libre de bacterias, por el pH interluminal bajo que en general tiene. Sin embargo, se pueden aislar hasta 10 a la 3 organismos, ¿no? Entonces, aquí, pues, un antecedente de consumo de inhibidores de la bomba de protones es que disminuyen el pH y van a ser más propensas las infecciones. O sea, aquí en el estómago pueden ser más propensas, ¿no? Si hay un antecedente de un uso de inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, los restos de comida también pueden incrementar el riesgo de infección, ¿no? Asociado obviamente a un trauma, ¿no? El intestino delgado posee un pH neutral y es relativamente estéril en la parte proximal, pero mientras se va haciendo más distal, va presentando o van aumentando los organismos, así seguido, ¿no? En orden, duodeno, yeyuno, ilion, proximal, ¿no? Y en el ilion distal, pues va a ser lo más alto. Esto de los tipos de lesiones fue generalmente fue revisado, perdón, igual en esta literatura, ¿no? Del Eastern Association for the Surgery of Trauma, justamente 1.2% de 225,000 pacientes con lesión de víscera hueca fue total de admisiones, ¿no? En Estados Unidos. 0.1 perforación de intestino delgado dentro de las admisiones por trauma abdominal cerrado. Más o menos del 20 al 25% de los pacientes perforados con lesión de víscera hueca presentaron justamente la perforación del intestino delgado. O sea, 20 al 25 es lo que rescataríamos ahorita del intestino delgado. Y el 2.1 de los pacientes con trauma contuso presentaban una perforación gástrica, ¿no? A pesar de que fue como si fuera un trauma cerrado, perforación gástrica. Vamos a abordar las heridas por proyectil de arma de fuego. Vamos a tener que son 4 tipos de lesiones. Las primarias van a ser las inducidas por una onda que va a aumentar la presión que se genera por el disparo mismo. Entonces, estas van a ser más comunes en el colon. Las lesiones secundarias están causadas por proyectiles de la explosión que causan perforación a la víctima. Las terciarias, el impacto impulsa a la víctima a chocar, o sea, el mismo impacto va a impulsar a que la víctima choque contra otros objetos sólidos y esto va a generar un trauma contuso. Y las cuaternarias son el resultado del fuego y el calor del disparo. Entonces, así las vamos a dividir nosotros. Respecto al diagnóstico, pues hay que saber una historia específica del evento traumático, o sea, eso sería ideal, ¿no? Pues, sí. O justo con los acompañantes, testigos o quien sea, o si el paciente pues, está en condiciones, ¿no? Los pacientes con herida por cuchillo en la región izquierda toracoabdominal, pues importante, ¿no? Pueden estar asociados a lesión diafragmática o gástrica y son de especial atención. Una evisceración del contenido abdominal posterior a una lesión abdominal, se asocia con una lesión intraabdominal en el 75% de los pacientes, aun cuando no sugieran, aquí me equivoqué, perdón, no sugieran la parotomía, ¿no? Entonces, igual es importante. La evisceración del contenido abdominal después de una lesión intraabdominal, o sea, el 75% de los pacientes pueden ameritar tratamiento quirúrgico, ¿va? Entonces aquí se los puse igual. Ahí está el signo del cinturón. A veces se puede ir un poquito más hacia arriba, dependiendo, ¿no? Cuál es el impacto, la desaceleración. Pero bueno, en general, la historia clínica, la exploración física, el signo del cinturón, los golpes en abdomen, la lesión por manubrio, que puede ser pues, por una bicicleta, aquí dice por un animal, si hubiera alguna lesión asociada a esto. Y 9.6% está asociado a lesión de órganos sólidos. Vean aquí, ¿no? Cómo es importante, 7%, solo el 7% va a estar asociado a un órgano. El 15% a 2 y el 34% a 3 órganos, que fue lo que inicialmente comenzamos, que es lo que le condiciona la alta mortalidad a este tipo de trauma. Respecto al diagnóstico, pues podemos ver contenido hemático, aire libre en la radiografía de abdomen, deben hacernos sospechar de perforación gástrica. Igual ya lo vimos, ¿no? Anteriormente igual con Sami, respecto a la radiografía, ¿no? Que puede sugerirnos el diagnóstico, sin embargo, descartar que hay líquido, que hay aire libre
sea, no lo podemos ni hacer diagnóstico ni descartar, eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces tenemos que hacer una evaluación integral y completa. En pacientes con penetración a peritoneo, se debe obligar la búsqueda de datos de perforación, ¿no? O sea, igual, buscar todos los signos o todo lo que pueda ser característico. En el estudio que les mencioné anterior, que menciona el MATOX, 72.5% de pacientes con perforación intestinal por lesión con aumento de la sensibilidad, o sea, van a tener un aumento de la sensibilidad. Y 33% va a presentar datos de irritación peritoneal. O sea, aquí es importante, solo el 33% va a tener los datos de un abdomen agudo, ¿no? O sea, que ya nos sugiere irnos a quirófano. Y va a haber, pues, limitación en pacientes que tengan otras condiciones, ¿no? Neurológicas, un traumatismo craneoencefálico, que estén que no estén conscientes, una lesión espinal o alguna intoxicación. Puede haber hemoperitoneo asociado a lesión de órganos sólidos y pues aquí también es muy importante porque pues igual lo vamos a ver cuando veamos los traumas, ¿no? Ya como por aparatos, pero también está asociado a fracturas pélvicas, ¿no? Y estas también son de alta mortalidad. Vamos a mencionar un poquito de los métodos diagnósticos que igualmente pues los menciona el ATLS, ¿no? El lavado peritoneal, que lo que he leído, o sea, cada día está más en desuso, ¿no? Pero es importante conocerlo porque igual académicamente lo preguntan, ¿no? La técnica, va a haber dos técnicas, técnica abierta y técnica cerrada. Nico, ¿estarás por ahí? ¿Sabes cuál es la diferencia? Creo que ya lo habíamos visto. Doctora, ¿sí? Sí, sí te escucho, Nico. En el lavado peritoneal diagnóstico, en abierta, se hace una incisión en el ombligo, ¿verdad? Y se introduce un catéter rígido ay, de diálisis peritoneal, ajá. Mientras que en la cerrada, pues se introduce la aguja, se introduce la guía, se pica, perdón, en el abdomen se introduce la guía y por la guía se introduce un equipo de suero. Exacto. ¿Y te acuerdas para el diagnóstico? ¿Cómo es? Si aspiramos arriba de 10 cc de sangre, pues es diagnóstico, ¿verdad? También tenemos, luego si no tenemos eso, o si no se aspira materia intestinal, pues entonces se introduce solución tibia, 1000 cc, y se moviliza el abdomen, se aspira y se lleva a citológico, ¿verdad? Y tiene arriba de 100.000 glóbulos, 100.000 eritrocitos, mayor a 500 leucocitos, presencia de una tensión de gran positiva, ya sea para negativos o positivos, ¿verdad? O presencia de fibras intestinales, presencia de... ¿qué más era? Había algo más. Amilasa sí, amilasa, si no me equivoco, arriba de 175. Gracias, Nico. Bueno, pues es igual esto, ¿no? Una forma son los pasos más o menos, la técnica abierta, lo dijo bien Nico, un poquito más específico aquí, y la técnica cerrada, ¿no? Aquí es importante porque, pues, el objetivo es el mismo, ¿no? Ingresar a la cavidad. Aquí en esta parte de la técnica abierta va a ser ingresar el catéter de la diálisis peritoneal, se conecta a la aguja y aspirar. Va a haber dos posibles vías, ¿no? Si hay sangre, si no hay sangre. Si no hay sangre, se puede introducir 1 litro de solución salina o 10 minutos por kilogramo en niños y esperar y recuperar el 20% del volumen. Se envía la muestra para GRAM y se va a realizar un recuento de leucos y de eritrocitos sin centrifugar, que fue lo que nos mencionó Nico, ¿no? Y la técnica cerrada, igual, ¿no? Aquí, pero pues va a ser a través de una jeringa, ¿no? Y pasar una cuerda de piano a través de la aguja hasta sentir la resistencia o que quede 3 centímetros por afuera. La incisión es en el sitio de entrada de cuerda y se va a introducir un catéter de lavado peritoneal. Y lo importante aquí, pues, es que el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces, la muestra, pues, es el acceso de entrada o la vía de entrada para realizar el recuento que nosotros necesitamos y poder saber si este estudio es positivo o es negativo. Y bueno, pues también, ¿no? O sea, si el paciente amerita irse a quirófano, sospechamos que hay alguna perforación, alguna lesión. Aquí nada más, igual mencionaba, ¿no? Fosfatasa de alcalina más de 10 unidades, especificidad del 99% y sensibilidad del 94% para la lesión intestinal. Entonces,
medir esta, pues, si pueden ver, es muy específica, ¿no? Y pues, también tiene una sensibilidad realmente elevada. Y entonces, la relación de las células entre las células de la VH o mayor a 1 tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%, si este estudio se realiza de 1.5, o sea, de la hora y media de que pasó hasta dentro de las 5 horas de que se haya presentado la lesión, el trauma. El FAST, Focus Assessment by Sonography for Trauma, no es tan confiable como el lavado peritoneal o la TAC por su poca capacidad para detectar escasa cantidad de líquido libre relacionado a una lesión de víscera hueca aislada. Ajá. Además de que pues esto sabemos que va a ser un estudio operador dependiente y va a tener una sensibilidad del 83%, una especificidad del 97% para detectar hemoperitoneo. Balta, ¿estás por ahí? Axel, ¿estás por ahí? Axel R1 o Axel R2 si quiera. ¿Cuáles son los lugares que va a ayudarnos a explorar el FAST? Bueno, Angie, ¿estás por ahí? O Levi, tú creo que te vi. ¿Estás por ahí? ¿Nos ayudas? ¿Te ayudo? Sí, hola, Yesel. Bueno, son varios espacios que hay entre los órganos. Uno es el saco pericárdico, el espacio esplenorrenal, hepatorrenal y el hueco pélvico. Perfecto, amigo, gracias. Bueno, entonces esos van a ser los lugares que vamos a tener que ir dirigidos, ¿no? En búsqueda de líquido, sospechando una lesión de víscera huesa, ¿vale? Víscera hueca, perdón. La tomografía axial computarizada, pues esto es súper importante, ¿no? Así que hasta la TLS o todas las preguntas que nos hacen, ¿no? Obviamente va a ser en pacientes hemodinámicamente estables, no se puede hacer en alguien que esté inestable. Va a ser útil para diagnosticar lesiones intestinales o mesentéricas. Y bueno, pues los hallazgos que vamos a encontrar nosotros asociados a la perforación, pues es un medio de contraste oral extraluminal, que haya una discontinuidad de la pared de la víscera hueca, que haya neumoperitoneo, burbujas de aire cerca de la pared intestinal, una pared intestinal engrosada, que va de 4 a 5 milímetros, un hematoma de pared intestinal y líquido libre sin evidencia de adhesión a órganos sólidos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Una especificidad del 99%, sensibilidad del 88%. Entonces, también es importante saber nosotros, si bien no interpretarlas así completamente, pero sí a detectar estas características en los estudios, ¿no? Para que podamos sospechar. ¿Ok? Entonces, este es un paciente, es una TAC tangencial, ajá. Y bueno, pues aquí podemos ver, ¿no? A ver tú sí, Angie. Nada más describe, pues ahí dicen, ¿no? Pero igual nos descríbenos como A, B, C. Voy. Dice, la A es que la bala entró en el flanco, la B es aire extraluminal y líquido en el ciego, y la C sería gas en el tejido blando en el sitio de salida. Perfecto, Angie, muchas gracias. Bueno, esa es igual una herida por arma, ¿no? De fuego. Entonces, es importante, ¿no? Ver aquí y puedes hacer una relación que a mí me costaba más trabajo, pero igual si tú llevas todo el recorrido, tú aprendes a observar tus tags, sabes anatómicamente dónde están localizados los órganos, pues es más fácil seguir el trayecto y sospechar a qué nivel está la lesión o lo que tú estás buscando. Respecto al manejo quirúrgico, pues vamos a tener que los defectos grandes o con evisceración intestinal o de aumento deben ser explorados a través de una extensión quirúrgica de la pared abdominal. Ajá. En pacientes con hemorragia activa, inicialmente se va a empaquetar y posteriormente las perforaciones gástricas e intestinales deben ser controladas. Control de daños, ¿no? Que igual ya lo hemos visto y lo vamos a seguir revisando, ¿no? Pero bueno, esto es importante. Se recomienda Vicryl para el cierre de la perforación y de manera alternativa se puede colocar clamps atraumáticos para controlar la fuga de material a través del intestino. Las lesiones de estómago, pues la movilización del estómago es esencial. La exposición es más fácil si se encuentra descomprimido, o sea, quedamos que, pues un estómago vacío, ¿no?
aumentan las lesiones cuando este está lleno. Las áreas con mayor dificultad para explorar van a ser la unión gastroesofágica, el fondo gástrico, la curvatura menor y pues la pared posterior, ¿no? Que también anatómicamente lo llegamos nosotros a revisar. Este abordaje pues es un poquito más complicado, no es posible, ¿no? Pero bueno, consideraciones que debemos tener en cuenta, obviamente, cuando vamos a hacer una intervención. Si el ligamento gastropático está lastimado, hay que tener cuidado ahí anatómicamente, ¿qué es? Pues el nervio vago. Para visualizar la parte alta del fondo hay que ligar los vasos epigástricos cortos y para visualizar la pared posterior hay que entrar por la porción avascular del ligamento gastrocólico. Antes, igual ya lo mencioné. Aquí está la irrigación, lo estuvimos revisando nosotros también, pero se las quise poner nuevamente. El arco menor, el arco mayor, y el tronco celíaco, ¿no? Y sus ramas principales. En general, toda la irrigación del estómago. Y bueno, aquí tenemos una descripción de cómo podemos nosotros, estadificar, poner en grado a la lesión, ¿no? Entonces tenemos que, dependiendo si es 1, 2, 3 o 4 la lesión, Alan, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes ayudar con esta, por favor? Tenemos que la clasifica del 1, 2, 3, 4, los grados. Entonces, el grado 1 es una contusión o un hematoma, o que hay una laceración de un espesor parcial. Y esto significa, me imagino, el puntaje, ¿no? Que se le da dos puntos cada uno. El otro, el grado 2, es una laceración en la unión gastroesofágica o en el píloro, pero que es menor a 2 centímetros. Ahí es igual, son 3 puntos. Si es igual en la región proximal, un tercio del estómago menor a 5 centímetros. O si es distal, los 2/3 del estómago menor a 10 centímetros. Y el grado 3 es una laceración de más de 2 centímetros en la unión gastroesofágica o en el píloro. O puede ser en un tercio proximal del estómago mayor o igual a 5 centímetros. Lo otro es que sea en distal, en los 2/3 del estómago. Distal a los 2/3 del estómago mayor o igual a 10 centímetros. Y el grado 4 es que haya pérdida de tejido o una desvascularización menor a 2/3 del estómago, o que hay pérdida de tejido de vascularización mayor a 2/3 del estómago, igual 4 y 4. Gracias, amigo. Bueno, entonces aquí tenemos la descripción del daño justamente con el grado, ¿no? Y cómo lo va a clasificar. Entonces, pues dependiendo de, esto es importante porque dependiendo de esto, pues nosotros podemos saber qué tipo de abordaje, pues evidentemente si es una 4, pues ya está completamente desvascularizado, ¿no? Hay que estar un tratamiento súper radical, pero por ejemplo, aquí lo tengo, ¿no? Los hematomas intramurales, que serían grado 1 o 2, de acuerdo a la clasificación que nosotros vimos, van a ser reparados con un surgete continuo, que puede ser con seda 3 ceros, y se van a dar puntos cero musculares, después, obviamente, de evacuar el hematoma y de obtener hemostasia. Las perforaciones pequeñas, que igual van a estar localizadas, o van a estar, sí, las vamos a localizar en el grado 1 y 2, pueden ser reparadas por cierre primario en 1 o 2 capas, y se van a preferir en 2 capas, ¿por qué? Porque pues justamente la irrigación, ¿no? Lo vimos igual en anatomía, la irrigación es sumamente importante, ¿no? Y ocasionalmente pueden llegar a sangrar profusamente. Para la capa interior se utiliza una sutura absorbible y para la capa externa se usa seda 3 ceros o 4 ceros con puntos cero musculares continuos. Entonces aquí hemos llegado al grado 1 y grado 2, ¿no? Las heridas grado 3 son de mayor tamaño, en la curvatura mayor pueden ser cerradas, perdón, son de mayor tamaño, ¿no? Ya son más complicadas, ¿no? Y pueden ser cerradas con la misma técnica o con una engrapadora. Aquí importante, se debe tener cuidado para evitar estenosis en el área gastroesofágica y pilórica. Y una herida pilórica puede ser convertida en una piloroplastia para evitar estenosis. Aquí generalmente también es importante lo que estuvimos viendo de la exclusión pilórica, ¿no? O sea, que les mencioné igual hace rato. Aquí pues tenemos que evitar que donde hagamos igual nosotros un tipo de sutura, pues esté en contacto con el contenido intestinal, contenido gástrico, para evitar que se nos dehiscente, ¿no?
las heridas grado 4 pueden ser tan destructivas que requieran una gastrectomía proximal o distal, y si se asocian a lesiones duodenales, pueden requerir una cirugía de tipo Billroth 1, una gastroduodenoanastomosis, o una tipo 2, gastroyeyunoanastomosis en asa, ¿no? Y en casos raros para lesiones severas puede realizarse gastrectomía total y esófago yeyunostomía en Y de Roux, ¿ok? Entonces aquí igual, ¿no? Vimos más o menos los casos asociados, el grado de lesión, qué estaríamos sospechando y cómo se puede reparar. Aquí les puse nada más el tipo de cirugía, que igual está en Matox, la cirugía tipo Billroth 1 y la cirugía tipo Billroth 2. ¿Ah? Que esto quedamos que asociado pues a un caso severo de un grado 4. Respecto a las lesiones intestinales, vamos a, súper importante, examinar asa por asa. Vamos a revisar los bordes mesentéricos y antimesentéricos. Se deben de drenar los hematomas mesentéricos, se pueden colocar clamps y suturas posteriormente, y se debe tener cuidado si hay lesiones en la raíz del mesenterio porque puede condicionar una lesión al resto del intestino. Aquí tenemos más o menos que, bueno, ya lo mencionó Sebas anteriormente, bueno, nos ayudó a describirlo, ¿no? Generalmente uno, pues un hematoma, ¿no? Sin desvascularización. 2, 3, el 4, el 5, pues están asociados a las laceraciones. Esto depende del espesor de la lesión, que puede ser total, menos del 50, más del 50% de la circunferencia con transección, ajá, hasta que pues prácticamente quede desvascularizado un segmento del intestino. Ajá. Entonces, pues más o menos igual tiene el score ahí, y por el tipo de daño, la descripción y el grado. Respecto a esto, nada más quisiera preguntar algunas maneras. Hace rato quedamos que para el intestino el duodeno, pues igual, ¿no? Tiene relaciones anatómicas casi todo, ¿no? Entonces, son muy importantes ciertas maniobras. Hace rato en los divertículos o en búsqueda de divertículos duodenales mencionamos la maniobra de Kocher. Ahorita, Karencita, ¿me podrías ayudar con la maniobra? ¿Has leído la maniobra de Cattlebrush? ¿Nos puedes decir para qué? Es Es para, es es una rotación medial de todos los órganos lo que del lado derecho y sirve para exponer la vena cava, o ayudar a exponer el riñón y el de todos los órganos peritoneales del lado derecho y sirve para escribir que os ayuda. Gracias, Karen. Bueno, justamente es esto, ¿no? El rodeno, perdón, es que hay mucho ruido aquí. El rodeno se debe explorar en sus 4 porciones. Igual lo vimos, ¿no? Tiene 4 porciones. Entonces, súper importante. Y pues la exploración, como mencionó Karen, ¿no? Entonces, esto, pues, si nosotros nos sospechamos de una lesión de víscera hueca, algo retroperitoneal, pues tenemos que buscarle y saber cómo es el abordaje. ¿Ok? Entonces, las lesiones intestinales, ya casi es por último, no el abordaje, digo el tratamiento, perdón. Una lesión grado 1, que pues quedamos, ¿no? Un hematoma intramural puede ser invertido con puntos ceromusculares con una seda de 3 o 4, con una seda de 3 o 4 ceros. Las perforaciones de todo el grosor que abarquen menos del 50% de la circunferencia van a ser reparadas con un desbridamiento y cierre primario. Y aquí el método preferido, menciona este libro, que es un cierre en 2 capas con puntos continuos con bricril para la capa interna y puntos simples de seda para la capa externa. Y se debe de tratar de realizar un cierre transverso sin tensión. Las lesiones grado 2, que son múltiples, bueno, que son múltiples, pueden requerir resección intestinal y una anastomosis, ¿no? Esto cuando, pues aquí menciona, ¿no? Importante, si toma más tiempo cerrarlas todas, o sea, si te vas a tardar más en cerrar cada hoyito, ¿no? Así, o sea, entonces te conviene más, ¿no? Resecarla, si es una porción pequeña y realizas tu anastomosis. Ajá. Las lesiones grado 3 y 4 usualmente deben ser resecadas por una alta probabilidad de estrechez de la luz con cierre primario. Sin embargo, las lesiones grado 3 también pueden ser cerradas, se encuentran en yeyuno medio y con un cierre transverso, ¿no? Y estas van a permitir un lumen de por lo menos 30% de la circunferencia. Aquí, súper importante, pues nosotros lo hemos visto, o lo que ya hicimos incluso en nuestro ejercicio, ¿no? De la anastomosis, pues evitar la estenosis, está jugado, pero también la estenosis, ¿no? O sea, dejar una buena luz para que no tengamos ningún problema.
Y bueno, pues las lesiones grado 4 y 5 son tratadas con resección del intestino y anastomosis. Aquí, pues posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Pero importante porque pues quedamos que el duodeno está en relación con la cabeza del páncreas, ¿no? O sea, entonces aquí, pues si llegara a haber un órgano que esté comprometiendo esta asociación páncreas-duodeno, pues podemos pensar hasta en una pancreatodenectomía, ¿no? Pero eso sería ya un procedimiento muchísimo más invasivo y bueno, pues igual lo vamos a ir revisando, ¿ok? Entonces aquí nada más les traje unas imágenes, ya casi terminamos en el tratamiento de grado 1 y 2. En el grado 1, igual podemos ver, ¿no? La inversión con sutura seromuscular, con puntos seromusculares, ¿ok? El grado 2, podemos ver que la reparación, desbridamiento y cierre primario, ajá, puede ser una o dos capas, ¿no? Entonces, aquí igual, ¿no? ¿Qué más? Tenemos dos, ok. Ahí están los. Ahora sí, el grado 3, generalmente ya van a estar, se va a realizar una resección y una anastomosis. Tenemos daño del intestino proximal y las heridas con una orientación transversal. Ajá. Entonces aquí vemos cómo se realiza un cierre igual primario, ¿no? Y bueno. Bueno, respecto a esto, ¿tienen alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Si no, al final me pueden decir. Ya, por último, ¿no? Importantes, pues si ven todos estos temas, estas complicaciones, pues prácticamente serían un tema diferente, ¿no? Pero es importante que lo sospechemos, ¿no? La sepsis, la disrupción de la anastomosis, los abscesos, la peritonitis y las fístulas interatmosféricas, ¿ah? Y la infección de las heridas, ¿ah? Entonces, todas estas complicaciones, igual el MATOX viene cada una, creo que me iba a extender y sería abarcar otros temas, pero es importante conocerlas, sospecharlas y saber tratarlas. Ajá. ¿Para qué? Para que pues nuestro tratamiento sea pues, completamente efectivo y que beneficie al paciente por completo, ¿vale? Entonces, bueno, respecto a las conclusiones, a pesar de la baja incidencia de las mencionadas patologías, hablando de diverticulosis visual, es importante identificarlas para poder realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento. Uh-huh. La resolución quirúrgica está reservada para escenarios clínicos particulares. Inicialmente los vimos, ¿no? Son asintomáticos, ¿no? El abordaje inicial en el trauma abdominal influye directamente en el pronóstico del paciente. Aquí también vuelvo a hacer hincapié en la situación de que pues nosotros debemos de saber el abordaje inicial, ¿no? No podemos olvidar nunca el ABC de hasta la E, ajá, entonces, y posteriormente pues también saber ya dirigido el trauma al que nosotros que estamos sospechando, que estamos buscando, ajá. Y pues, importante porque es responsabilidad del cirujano general saber identificar un trauma abdominal y su localización anatómica, así como su posible tratamiento quirúrgico y como les mencioné al último, las complicaciones que están asociadas a esto, ¿vale? Y bueno, pues sería todo. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Bueno, pues entonces, gracias. Ya terminé. Voy a salirme ya de la clase para que sigan con